¿Alguna vez han oído hablar del rapto de las profundidades? No mucha gente lo ha hecho. A unos 30 metros bajo la superficie del agua, la presión empieza a cambiar el comportamiento de los gases en el cuerpo humano. Lo que antes parecía normal, incluso necesario, se transforma en un veneno para la mente. Y cuanto más te sumerges, más peligroso se vuelve. Los síntomas incluyen un deterioro gradual, euforia, risa incontrolable, ansiedad, alucinaciones, histeria, terror y eventualmente, la muerte. A pesar de estos riesgos, seguimos adentrándonos en el abismo. Porque en las profundidades, encontramos recuerdos de un mundo tan extraño que parece de otro planeta. Estos son los ecos de esas aventuras, historias que emergen desde los rincones más oscuros de la locura. Para empezar, la historia de esta noche no ocurre bajo el océano, sino en la superficie. Me la contó un viejo capitán, un australiano con el que solía trabajar en una investigación. Era un hombre curtido por el mar, lleno de anécdotas, y esta fue una de las más impactantes. En sus primeros días de marinero, era apenas un aprendiz en un barco pesquero comercial. Iban tras bacalao negro, aunque muchas veces atrapaban otras especies que terminaban desechando. Me comentó que a mayor profundidad lanzaban las redes, más extrañas eran las criaturas que sacaban del agua. Y a cierta profundidad, los peces se volvían totalmente incomibles. Una vez, la tripulación bajó las redes demasiado profundo. Cuando las levantaron, estaban goteando y llenas de criaturas que se retorcían de forma aterradora. Algo no estaba bien. Los peces emitían sonidos que parecían gritos. El ruido era tan insoportable que algunos tripulantes huyeron al interior del barco, mientras los demás se tapaban los oídos como podían. Tras una breve discusión, decidieron abrir las redes en la cubierta para ver qué habían capturado. El capitán me juró que lo que vio ese día lo dejó marcado. Había peces con rostros humanos, pero deformados, grotescos. Eran masas informes de carne pálida, con facciones que recordaban a personas, narices grandes, ojos negros y vacíos, y bocas abiertas en un grito de dolor o rabia. Sin pensarlo dos veces, los arrojaron al mar. Desde entonces, la tripulación... Esta historia no es mía, pero se ha quedado conmigo desde que la escuché. Un amigo me la contó, alguien que siempre ha estado fascinado con el buceo profundo y lo que se esconde en las profundidades. Lo conocí después de que sucediera todo, pero creo que el relato merece ser contado, aunque sea desde mi perspectiva. Un día, estaba haciendo una inmersión con una mezcla de gases, como lo solía hacer. En esa parte del lago, el fondo se encuentra a unos 60 metros de profundidad. Iba en busca de objetos que el tiempo y las circunstancias hayan arrastrado al fondo. Lo curioso es que su fascinación por las profundidades comenzó cuando era niño, en un viaje en bote, donde perdió un diente en el agua. Desde entonces, la idea de aquel pequeño diente hundiéndose hasta perderse para siempre en las turbias profundidades lo cautivó. Ese día, como tantos otros, estaba buscando algo tangible para llevarse de vuelta a la superficie. Pero, lo que encontró fue mucho más profundo que cualquier tesoro físico. Tenía más de la mitad de su aire y seguía buscando entre los sedimentos del fondo. Entonces, sintió algo extraño, como si alguien lo estuviera observando. Al girar la cabeza, lo vio. Había un hombre parado en el fondo del lago, a esa misma profundidad. Lo primero que notó fue la amplia sonrisa del desconocido, que agitaba su mano como si estuviera saludándolo. Fue en ese momento que lo reconoció, aunque no podía ser posible. Allí, a 60 metros bajo la superficie, estaba su padre, muerto años atrás. La sorpresa lo paralizó. Su padre le señaló el cilindro de aire y trató de hablar, pero las palabras se perdieron entre las burbujas que escapaban de su boca. El rostro de su padre se veía preocupado. No podía escuchar lo que decía, pero entendía que algo no estaba bien. Señalaba con insistencia su regulador de oxígeno. Poco a poco, él empezó a comprender lo que sucedía. Su equipo le estaba suministrando una mezcla de gases incorrecta, y eso, a esa profundidad, podía desencadenar la narcosis de las profundidades, lo que algunos llaman el rapto de las profundidades. Sabía que estaba alucinando. Tenía que nadar hacia la superficie, pero no lo hizo. Había demasiadas cosas sin decirle a su padre.
Su muerte había sido repentina, en un accidente de bote, y nunca tuvo la oportunidad de despedirse. No podía dejarlo pasar. Ahora estaba ahí, frente a él, dándole una última oportunidad. Pero no podía hablar, no con el regulador en su boca. Intentó quitárselo, desesperado por decirle algo, por despedirse, pero su padre lo detuvo. Le sujetó la mano, impidiendo que se quitara la máscara. En su frustración, gritó, pero el grito se perdió en un torbellino de burbujas que subieron hacia la superficie. Fue entonces cuando su padre lo abrazó, igual que cuando él era solo un niño. En ese instante, supo que su padre entendía. Ese abrazo era su forma de decir adiós. Cuando las burbujas desaparecieron, su padre también lo había hecho. Nadó de regreso a la superficie, hizo su parada de seguridad y salió del agua. Me contó que sabe que no fue real. No puede haber sido real. Además, él no cree en fantasmas ni en nada de eso. Probablemente todo fue una proyección de su subconsciente, una ilusión provocada por la narcosis. Pero, aun sabiendo eso, no puede evitar sentir que, de alguna manera, su padre realmente estuvo allí. Dice que no sabe por qué, pero lo sintió. Se sentía como él, como si fuera realmente él. Esta historia es de los primeros días de mi tiempo como buzo comercial en la plataforma Havernier. La plataforma es la más grande del mundo y es absolutamente masiva, básicamente una pequeña ciudad que sobresale del fondo del mar. Toda la estructura está sobre una enorme plataforma de concreto asentada en el fondo del océano, que también se utiliza para almacenar barriles de crudo. Incluso cuando yo hacía este trabajo, las regulaciones de seguridad eran muy importantes. A diferencia de la mayoría de mis otros trabajos, donde principalmente inspeccionaba y reparaba la integridad de las estructuras, en este caso estaba revisando el almacenamiento de petróleo en sí, para asegurarme de que fuera seguro, estuviera bien asegurado y no hubiera fugas fuera del contenedor. Era un trabajo bueno y estable, inspeccionaba el sitio casi todos los días, y pagaba bien. Usualmente trabajaba con un grupo de 2 buzos más. El día en que esto ocurrió era como cualquier otro. El clima era terrible, la tortilla del chef a bordo era deliciosa y los trabajadores de la plataforma eran insoportables. Nada nuevo. Así que empezamos a bucear. Alcancé mi objetivo y comencé a inspeccionar las tapas, las costuras y a tomar muestras de agua para asegurarme de que no hubiera ninguna fuga de partículas diminutas. Después de unos minutos, sentí algo extraño en la parte trasera de mi cuello, como si alguien me estuviera observando. Me di la vuelta y vi a uno de mis compañeros flotando a cierta distancia, observándome trabajar. Le hice una seña con la mano y le di la señal de «todo bien» para indicarle que todo estaba en orden, y él me la devolvió. No estaba seguro de por qué me observaba en lugar de hacer su propio trabajo, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Lo pensé un rato mientras trabajaba. Había algo en el que me parecía extraño, pero no sabía qué era. Volví a girarme después de un rato y, claro, seguía ahí, observándome. Le saludé de nuevo e hice la misma señal de «todo bien» con la mano, y otra vez me la devolvió. Pero algo en la forma en que lo hizo me dio una sensación de asco y repulsión. Los dedos se veían raros, si es que eso tiene algún sentido. No recuerdo suficientes detalles para describir exactamente cómo se movieron de manera incorrecta, pero sentí una repulsión profunda al verlo. Estaba mirando algo muy, muy mal. Mi instinto me gritaba que este tipo era peligroso. Entonces me di cuenta de lo que me había estado molestando desde el principio: el tipo no tenía burbujas saliendo de su regulador. ¡Oh, Dios! Este tipo no tenía un rebreather. Mi compañero de buceo usaba un rebreather, pero este no era mi compañero de buceo. Espera. ¿Cómo podía estar este tipo buceando sin expulsar burbujas si no usaba un rebreather? Aquí es donde necesito explicar un poco de cosas técnicas para quienes no estén familiarizados con el equipo de buceo. Los reguladores son esas típicas máscaras de buceo que ves, respiras aire de ellas y exhalas al agua, creando burbujas. Los rebreathers, por otro lado, son mucho más voluminosos y reciclan el aire que exhalas, lo que te permite bucear por más tiempo y a mayor profundidad. Los reguladores hacen burbujas, los rebreathers no. Como mencioné,
todos los buzos en la plataforma usábamos rebreathers, era una política de la empresa y la opción más segura. Pero este buzo estaba usando un regulador, y además, no estaba expulsando burbujas, lo que activó todas las alarmas en mi cabeza. Lo observé por un segundo mientras flotaba allí, mirándome a través del agua turbia. Mi estúpido instinto de búsqueda y rescate se activó, asumiendo que este buzo estaba teniendo una emergencia con su rebreather y no podía respirar, posiblemente ya inconsciente o muerto. Traté de suprimir las señales de advertencia que me gritaban desde el fondo del estómago y nadé hacia él lo más rápido que pude. Las advertencias en mi estómago empeoraban cuanto más me acercaba, había algo en ese tipo que simplemente no estaba bien. De alguna manera, no puedo describirlo de otra forma que no sea así, sabía instintivamente que no debería existir, que estaba mal. Finalmente, mi instinto me ganó justo cuando iba a quitarle su regulador roto para que pudiéramos compartir mi rebreather en nuestro camino hacia arriba. Detuve mi mano a unos centímetros de su máscara y sentí una intensa descarga de miedo. Al mirar hacia su máscara, no había nada detrás de ella, estaba completamente vacía. No había ojos, no había rostro, no había cráneo, no había cadáver, solo oscuridad. Extendí mi mano y toqué la parte superior de su cabeza, la capucha de su traje de buceo se hundió cuando la presioné, deformando la forma de su cabeza. Y entonces se movió. La cosa levantó su máscara hacia mi cara, levantó la mano y volvió a hacer la señal de «todo bien» con los dedos. En ese momento, mi cuerpo entró en modo de huida o lucha total. Y aunque no soy un cobarde, los buzos fantasmas espeluznantes están bastante fuera de los límites de lo que estoy dispuesto a enfrentar. Así que nadé lejos, poniendo una distancia decente entre nosotros antes de atreverme a mirar atrás. Cuando me giré a mirar, vi al buzo flotando hacia atrás en la corriente, goteando petróleo negro, o sangre, o algo desde su máscara y extremidades. No pasó mucho tiempo antes de que quedara completamente oculto detrás de una nube negra, desapareciendo en el mar turbio. Subí a la superficie lo más rápido que humanamente pude, asumiendo que había inhalado una mezcla de gases defectuosa o que mi rebreather había fallado, causando narcosis. El equipo de mantenimiento nunca encontró nada malo en mi equipo, aunque eso no descarta la posibilidad de alucinaciones inducidas por la narcosis.